¿Cómo está el volumen, estimados compañeros? ¿No está muy bajo? No, doctor, se escucha bien. Está bien, doctor. Perfecto. Comenzamos entonces. Una otra cosita con ustedes. La anterior clase de teoría logramos avanzar vías de ingreso de los parásitos o solamente quedamos hasta el mecanismo de contagio. ¿Alguien me puede indicar? Solo mecanismo de contagio, doctor. Ok, perfecto. Bien. Comenzamos entonces inmediatamente. Vamos a ver las vías de entradas. En anteriores clases observamos que era un parásito. Observamos cómo era el mecanismo de ingreso o acercamiento hacia nosotros. Y hoy vamos a ver ese mecanismo por donde ingresa el parásito a nosotros, cómo se adapta y cuáles son los periodos clínicos y parasitarios que se desarrollan durante la invasión parasitaria. Entonces, las vías de entrada de los parásitos son conductos, ya sean virtuales y reales, donde se instala el parásito dentro del hospedero o dentro del huésped. Esta vía de entrada puede ser la digestiva, la transfusional, la respiratoria, la cutánea, la anal, vaginal, accidental y otras que vamos a ver. Cuando estamos diciendo vías de entradas, son totalmente diferentes a los mecanismos de ingreso. El mecanismo es como el parásito se acerca a nosotros: agua, manos, alimentos, comités contaminados con materia fecal. Y la vía de entrada son esos conductos. Es real cuando está abierta la cavidad y es virtual cuando está cerrada, pero ante cualquier acción estas se pueden abrir. La vía digestiva es la más común por la falta de esta acción, el lavado de mano familiar. Ahí comienza todo el mecanismo de ingreso. Una mala cocción de alimentos, mal lavado de frutas y verduras y hortalizas. La vía transfusional, sin embargo, es profesional. Hasta hace unos 20 años atrás, compañeros y compañeros, aquí en Santa Cruz, cada vez que hacíamos una transfusión, lo enfermábamos mal al paciente, le aumentábamos otra patología. La más común, Chagas, malaria. Desde que se creó el Banco Regional de Sangre, no sale una unidad mientras no es analizada intensamente, donde ahora ya no se presentan esos casos de infecciones transfusionales. La vía respiratoria, bueno, conocemos tanto la vía oral como la respiratoria. Su mecanismo para que esté el parásito dentro de nosotros, pues es la formación de aerosoles. Y recuerden que hay parásitos que cumplen el ciclo del oso, esos sobreviven y se adaptan a nuestro organismo. Y hay otros que no cumplen el ciclo del oso y lógicamente ellos no avanzan en su reproducción a nivel pulmonar o a nivel del fondo del saco gástrico. Otra vía es la cutánea. Sabemos los diferentes niveles que tiene la piel
y lógicamente a través de los poros pueden ingresar. Recuerden que la piel tiene un mecanismo de alerta, un mecanismo de refrigeración y un mecanismo de emergencia. Por lo tanto, las grasas, el sudor, las reacciones alérgicas son estos mecanismos que acabamos de indicar. Pero lo más común de ellos es que todos los parásitos entran por este lugar, los poros. Y lógicamente eso se debe a la mala higiene, a la contaminación del medio ambiente y bueno, los diferentes tipos de mecanismos de contagio. La NAD en realidad es un mecanismo que antes no lo conocíamos, era muy cerrado por la inversión de los valores. Ahora el hombre quiere ser mujer, la mujer quiere ser hombre, y lógicamente esta inversión de valores más las redes sociales ha hecho que todo esto se popularice y se conozca aquí en nuestra región. Hace 20, 25 años atrás no conocíamos homosexuales o no nos enterábamos ni de lesbianas. Ahora, todos los días, otra vía es la vaginal, este introito vaginal. Es el mecanismo más directo de ciertas infecciones, agrupada en ese concepto llamada ETS. Es el mecanismo más común después de los 15 años adelante. La prostitución. Bueno, la profesión más antigua de la humanidad siempre ha sido el mecanismo más común que se presenta en nuestras comunidades. El accidental. El accidental depende de las medidas de bioseguridad que hace el profesional. Muchas veces cuando su higiene mental no está en condiciones adecuadas, pueden ocurrir muchos acontecimientos. Sacarle sangre a un paciente con VIH y equivocarse y pincharse la yema de los dedos, el vaciado de ciertas sustancias en nuestro organismo contaminado, el uso de equipos de laboratorio y por último pues la manipulación de muestras biológicas, especialmente heces, orina y sangre, que es donde podemos observar los parásitos. Entonces, las cavidades reales son estos conductos, uno de ellos el auditivo y las fosas nasales. Están ahí, se lo ve, están abiertos, pero lógicamente ellos tienen mecanismos de defensa que nos ayudan a nosotros. Los vellos y la cera de estos lugares. La boca es otro mecanismo. En cuanto a las cavidades virtuales, es una cavidad cerrada, pero ante cualquier acción se abre, vagina y ano. Compañeros, entonces estas son las cavidades reales y virtuales por donde los parásitos ingresan a nuestro organismo. ¿Cuáles son los factores para que se produzca el parasitismo? Contaminación fecal, que es el inicio, las condiciones ambientales del lugar donde se vive, la vida rural, que es la más común por la falta de higiene, las costumbres alimenticias es
otro gran problema. Y ahora con la migración, el éxodo de las costumbres alimenticias ha hecho que aumente la parasitosis en nuestro medio. Los factores dependientes del hospedero de la persona, relación del tubo digestivo. Saben ustedes que el tubo digestivo es un pH ácido de 1.5 a 2. Por lo tanto, no hay estructura parasitaria que pueda sobrevivir a la acción de pH. Pero muchas veces la forma de alimentarse, la forma de hidrolizar, la forma de hidratar consumiendo grandes volúmenes de líquido después de la comida, hace que ese pH también se aumente y no haya esa actividad activa de un pH ácido. La piel, con su mecanismo de alerta, como son los ácidos grasos, del sudor, y la reacción puede generalmente de tipo alérgica o inflamatoria. Son mecanismos que pueden producirse como factores dependientes del hospedero. En el interior de nuestro organismo, lógicamente, aparece la primera línea de defensa, como es la fagocitosis, la segunda línea de defensa, como son los anticuerpos o las inmunoglobulinas, llamadas IgE, la resistencia etaria, dependiendo de la edad de la persona, mientras más joven o mucho más viejo, su sistema de resistencia humoral, celular o de complemento han disminuido. Y tenemos nosotros de los 15 hasta los 45 años un sistema de defensa muy, pero muy activo. La dieta. Ojo, dieta no significa dejar de comer. Dieta es comer las 5 comidas sugeridas, lo necesario. Entonces se come todo lo que uno quiere, pero en la cantidad necesaria. La dieta muchas veces la confundimos por inanición. Y la inanición, lógicamente, es la deficiencia de alimento. Y por último, la constitución genética, que es muy importante. Los factores dependientes del parásito, el contacto adecuado entre parásito y hospedero, las condiciones fisiológicas y bioquímicas del parásito. Hemos visto que estos se adaptan o van y se colonizan de acuerdo a la afinidad de la composición química de cada uno de ellos respecto a nuestros órganos. La reacción de Weber muchas veces no interfiere en el metabolismo porque le aportamos nutrientes, pero cuando le dejamos de aportar lo que le gusta al parásito, reacciona migrando a otro lugar y lógicamente produciendo este gran problema. Los periodos. Hay periodos clínicos y periodos parasitológicos. El periodo prepatente, el periodo parasitológico, coincide con el periodo clínico de incubación. El periodo patente parasitológico coincide con el periodo de síntomas. El subpatente, la latencia, y el nuevo patente, la recaída. Entonces aquí podemos relacionar nosotros el prepatente, el patente, el subpatente, el nuevo patente, que es un proceso de adaptación, proceso de división y proceso de expansión del parásito. En los periodos clínicos, lógicamente, que son un mecanismo de defensa, de incubación, que toda la estructura parasitaria
necesita entre 7 y 14 días para adaptarse al lugar donde va a vivir. Luego se presentan los síntomas, que son reacciones de defensa, la latencia, que es lo más peligroso por un maltratamiento de parte del paciente, y la recaída, lógicamente, que es mucho más intensa. Estos son los periodos, entonces, parasitológicos y clínicos, que hace cuando el parásito ingresa, se inicia en cada etapa en forma secuencial. Bien, ¿cuáles son las acciones que provoca el parásito? Compañeros, desde el momento en que el parásito se adapta en nuestro organismo, comienza a actuar. Eso lo conocemos como acciones del parásito, que puede actuar de diferente manera, dependiendo del tamaño, la cantidad, el lugar donde se encuentra en el hospedero. Entre ellos, pues, veamos, es la acción exfoliatriz. Todo parásito tiene, pues, un alimento preferido, pero lo general de todos los parásitos que invaden nuestro organismo, lo primero que hace es obtener proteína para desarrollarse y dividirse. Y luego consume todos los cofactores del ciclo de Krebs. Me estoy refiriendo a las vitaminas del complejo B, el NAD, el FAT y todos esos otros factores que hacen que se cumpla el ciclo de Krebs para producir su energía. Por lo tanto, la acción exfoliatriz es muy selectiva en la sangre, en el intestino o en cualquier órgano, especialmente a nivel hepático, que cuando cumplen el ciclo de Krebs, esta acción ahí se hace. Se ejecuta mucho más rápido por el gran contenido de principios concentrados y puros que consumimos nuestros alimentos. Reacción traumática. La presencia en el mismo lugar hace que se produzcan serios problemas. Por ejemplo, el trichuria produce el prolapso rectal, la salida del recto por el esfínter anal. Los plasmodios hacen estallar los glóbulos rojos o eritrocitos. La fasciola hepática, que no tenemos en Santa Cruz, sino son migraciones de pacientes que encontramos mucho del altiplano, produce hepato y esplenomegalia, principalmente alteraciones hepáticas, porque le gusta vivir la fasciola, que la vamos a estudiar más adelante. Y los ancilóstomos, ¿quién de nosotros en nuestra niñez no ha tenido sabayón, la larva migrans? Se debe al ancilóstomo brasiliense. Entonces, esa acción traumática donde altera la continuidad, la función del órgano, se lo conoce como acción traumática. La acción mecánica, claro, es una obstrucción, una compresión por el desarrollo del parásito, crece, se divide y lógicamente hay estas acciones como la obstrucción y la compresión. Esta recesión de intestino, por ejemplo, en los hospitales fueron 601 ascargomycoides, 601 parásitos. Estaba todo necrosado, se tuvo que hacer una recesión. Bueno, sobrevivió el paciente. Son, pues, dejadez familiares. O el neurocisticerco, ¿no?, que vamos a ver más adelante, una cirugía del doctor Carlos Dato en la cuando
acidosis de cerdo, que vamos a ver en una clase especial. O cuando el parásito por falta de alimento migra, perfora el intestino y hace que se vacíe la materia fecal intestinal a la cavidad abdominal, produciendo peritonitis, que si no hay el acto quirúrgico, pues el paciente puede vomitar. Estos son lo que podemos ver en acción mecánica. La acción irritativa, esa presencia constante, hace que el organismo reaccione. Recuerden ustedes, ante el ingreso de una estructura parasitaria, hace que el eosinófilo que está en el torrente sanguíneo vaya al tejido y ya se conoce como mastocito. Ese mastocito se desintegra y comienza a producir estos efectos por donde el parásito ingresó. Cuando se observan estas reacciones, no es que esté el parásito ahí, ya está cumpliendo el ciclo del oso. Estos son mecanismos secundarios que producen por la presencia anterior del parásito. Puede haber este tipo de reacción, pueden haber edema, proceso inflamatorio, pero esta acción irritativa hace esa alteración. La acción refleja que son mecanismos que perturban la función del parásito en el lugar y los síntomas aparecen en otro lugar, muy común, especialmente en la tercera edad. Las acciones orgánicas, todo parásito en su superficie tiene enzimas líticas, que son enzimas de protección y defensa. Una de ellas, la histolítica, que va a producir lógicamente la alteración funcional de los macrófagos, los destruye a los macrófagos, inmediatamente se presenta la acción de los anticuerpos, no funcionan los anticuerpos, aparece el complemento y destruye todo. Al destruir se produce una necrosis y cuando se desprende de ese tejido, tenemos una úlcera o la acción orgánica de todo tipo que vamos a ver más adelante. La acción metaplásica es la transformación de un tejido en otro por la presencia de los parásitos, especialmente en pulmones, en riñones. Muchos de parásitos que por suerte no tenemos en Santa Cruz ni en Bolivia pueden originar tumores malignos. Estos parásitos lógicamente necesitan otro mecanismo que lo vamos a estudiar más adelante. Tenemos la suerte que Dios nos dio ese regalo, que estos parásitos no nos produzcan, porque somos sumamente conscientes. La eosinofilia es otro proceso donde la inmunoglobulina G se activa cuando se desintegra el mastocito. El mastocito es el eosinófilo, que lo conocemos en el torrente sanguíneo, que cuando en el tejido se transforma en inmunoglobulina E, que va a activar las células B, que son las que producen anticuerpos, los linfocitos B, y esto a la vez van a activar la producción de CD4, la IL-3 y L4, que son interleucinas, sustancias que van a activar todo el mecanismo de defensa o una reacción biológica o un proceso inflamatorio. Defensa inespecífica, bueno, tenemos la piel, pH, secreción linfoide, los movimientos ciliares del tracto respiratorio que hacen que se salga todo del nivel pulmonar, presión lagrimal y el flujo digestivo por sus diferentes mecanismos físicos que tienen esta defensa específica. Otra defensa
la fagocitosis, el interferón, la anafilaxia y la LED. Lógicamente que estas defensas se aparecen después de 14 días de la invasión parasitaria. Y lógicamente muchas veces está solapada con otras afecciones, con otras alteraciones. En esos casos, el profesional tiene que echar mano a los auxiliares del diagnóstico, laboratorio, ecografía, tomografía, bueno, etcétera, todos los auxiliares de diagnóstico que conocen. Bien, compañeros, eso era lo que íbamos a ver ahora, así rápidamente. Con la virtualidad todo es rápido, no hay donde conversar y charlar y expresar las experiencias hospitalarias, pero lo vamos a hacer desde la próxima semana en nuestras clases presenciales. Bien, jóvenes, si tuvieran alguna pregunta, adelante. ¿Todo clarito? Sí, doctor, todo claro. Muy bien. Bien, chicos, nos vemos entonces la próxima semana. Quiero comunicarles que estamos en el proceso de reacreditar. Así en cualquier momento yo los voy a llamar a ustedes para tener una reunión o para ver algunos criterios, errores, horrores que pasamos en clase, cómo podemos mejorar la enseñanza. Bueno, hay un montón de cosas que podemos mejorar de acuerdo a las sugerencias de los pares internacionales. Ayer yo tuve una reunión donde nos explicaron lo que tenemos que hacer. Así que en la clase presencial vamos a hablar más sobre este tema de la reacreditación, que es muy importante para ustedes y para nosotros como docentes. Bien, jóvenes, tengan buenos días. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.